Hoy vamos a iniciar con la primera clase de programación en MATLAB o su correspondiente Octa. Para ello vamos a iniciar con algunos conceptos de cómo se maneja la información en cualquier computadora. Entonces esto no tiene nada que ver específicamente con MATLAB u Octa. Esto es relevante porque cuando nosotros vayamos a trabajar con estos software, lo usamos específicamente para resolver en la mayoría de los casos problemas asociados a ingeniería o matemática. Y en ellos se van a requerir hacer operaciones. Las operaciones llevan un cierto grado de error y el error se produce porque al momento en que tú haces las operaciones matemáticas, truncas o redondeas la cantidad de decimales con las que vas a trabajar. Y al hacer ese procedimiento, empiezas a cometer un error que posteriormente se va a ir acumulando, hasta llegar a una posibilidad en donde la respuesta no sea ni cercana a lo que en realidad es. Además de ello, la representación de los números en las computadoras también genera un error intrínseco debido a la capacidad de la máquina que nosotros estamos utilizando y lo vamos a explicar ahorita. Vamos a ver conceptos básicos que tal vez hemos escuchado ya anteriormente. ¿Bien? Para representar cualquier tipo de información, la computadora utiliza algo que se conoce como bit. El bit es un espacio virtual de almacenamiento, es el elemental. Es como si nosotros estuviéramos hablando de un átomo y lo vamos a representar con un cuadro. Entonces, en ese espacio elemental yo puedo colocar una determinada información. También hemos visto o hemos escuchado que el lenguaje de la computadora es binario. ¿Qué significa un lenguaje binario? Que solo está compuesto por dos elementos. Un binario representa el 0 y el 1. ¿Bien? Entonces, en esta caja nosotros podemos colocar o solamente un 0 o un 1. El byte es un conjunto de bits. Específicamente son 8. ¿Bien? En cada uno de ellos nosotros podemos colocar combinaciones de ceros y unos que van a representar alguna información determinada. Ahora, las computadoras, las tipo Pentium, una de las más conocidas, trabajan con información o con almacenamiento que se le conoce como Word. Un Word o una palabra es una unidad de almacenaje que contiene 32 bits. ¿Ok? Entonces yo tengo que hacer lo posible para que en este espacio se me pueda guardar la información que yo necesito para poder ser trabajada posteriormente en el lenguaje que yo conozco. Este es el lenguaje que maneja la computadora y él lo transforma al lenguaje que nosotros manejamos de manera diaria. Entonces, ¿cómo hago yo para transformar la información que ya conozco del día a día, o sea, un número 3480, en esta información de 0 y 1? Eso es lo que vamos a ver ahorita para poder luego entender por qué este espacio es de vital importancia. Supongamos que tenemos el siguiente número, 3480. Este lenguaje se conoce como lenguaje decimal, que es el que manejamos normalmente. Y esto lo podemos representar como 3 por 10 a la 3, más 4 por 10 a la 2, más 8 por 10 a la 1, más 0 por 10 a la 0. Muy bien. Entonces, este elemento que está aquí se le conoce como la base, que en este caso es la base decimal, porque la base es el número 10. Al ser una base decimal significa que tiene como elementos 10 elementos, que van desde el 0 hasta el 9. Esa sería una forma de representar los números que nosotros conocemos normalmente. Sin embargo, para hacerlo un poco más sencillo, un poco más aplicable en las computadoras, el lenguaje que se trabaja es el binario. Y de la misma manera se representa tal cual como lo estamos desglosando aquí para el lenguaje decimal. ¿Cómo sería?
Supongamos que yo escribo este número, bien, que se encuentra en base 2. ¿Cómo lo vamos a representar para poder entender qué número decimal representa esto? Recuerden que la base ahora es el número 2. Todos estos números los voy a multiplicar por un 2 elevado a su correspondiente término. Este, como vemos aquí, se eleva a la 0. El siguiente se eleva a la 1, a la 2, a la 3 y así sucesivamente. Entonces, 0, 1, 2, 3. Esto sería 1 por 2 elevado a la 3, más 1 por 2 de números. Bien, 2 por 2, 4, por 2, 8. 2 por 2, 4. Este es 0 y este es 2. Entonces, nosotros sumamos esto, 12 más 2, 14. Muy bien. Este número que está aquí representa el número 14 en la base decimal. Y de esa manera es como nosotros transformamos un número binario a un número decimal. De verdad no es tan complicado, es bastante sencillo. Pero lo otro interesante también es cómo hacer para cambiar de un número decimal a un número binario. ¿Cómo lo puedo transformar? Entonces, para hacerlo completamente contrario, vamos a elegir un número cualquiera. Por ejemplo, 32. ¿Bien? Yo quiero saber cuál es la representación binaria del número 32. Para ello, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 32. Un número que multiplicado por 2 me dé 32, 16. Y a esto no le tengo que sumar nada, porque 16 por 2 me da 32. ¿Por qué le sumo un 0? ¿Bien? Porque este va a ser el número que se representa en binario. 16. Después que ya tengo esta definición, agarro el siguiente. Y hago lo mismo. Un número que multiplicado por 2 me dé 16. ¿Le tengo que sumar algo? No. Por tanto, el siguiente elemento va a ser 0. Un número que multiplicado, ahora agarro este. Un número que multiplicado por 2 me dé 8. Sería 4. Un número que multiplicado por 2 me dé 4. 2. Un número que multiplicado por 2 me dé 2. 1. Y un número que multiplicado por 2 me dé 1. El 0 más 1. 0 por 2, 0 más 1, 1. Entonces, el siguiente es 1. Este procedimiento va a terminar en el momento en que el que se encuentre aquí sea 0. Es decir, aquí ya terminamos. ¿Cómo se lee entonces esta información para representarlo en binario? De aquí para acá. Entonces vendría siendo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Muy bien? ¿Cómo represento el número 32 en números binarios? Así como está acá. Excelente. Entonces, si queremos ver si efectivamente es verdad lo que estamos haciendo, recordemos que este es por 2 a la 0, por 2 a la 1, por 2 a la 2, por 2 a la 3, por 2 a la 4, por 2 a la 5. Todos estos números van a ser 0. Entonces solo me queda esto, que sería 2 por 2, 2 a la 2, por 2 a la 2, por 2. Esto es 4 por 4, por 2. 4 por 4, 16. 16 por 2, 32. Muy bien. Entonces de esa manera hemos representado un número cualquiera en su representación binaria. Podemos trabajar otro, vamos a trabajar uno que no sea par para ver cómo queda. Agarremos 27. Volvemos otra vez. Un número que multiplicado por 2 me dé 27. No hay un número exacto, un número entero que multiplicado por 2 me dé 27, pero sí hay uno cercano, que es el número 13.
Bien, 13 por 2, 26. Más 1, 27. Entonces el primer término sería 1. Luego agarro el que deduje acá. Un número que multiplicado por 2 me dé 13. No hay ninguno, pero el más cercano es 6. 6 por 2, 12. Más 1 da el número que yo necesito. Luego otra vez, un número que multiplicado por 2 me dé 6. Ese vendría siendo 3. 3 por 2, 6. Más 0. Entonces el siguiente término es 0. Un número que multiplicado por 2 me dé 3. No hay, pero el más cercano es 1. 1 por 2, 2. Más 1 indica que el siguiente término es 1. Luego agarro el siguiente. Un número que multiplicado por 2 me dé 1. 0 por 2 más 1. A 4 sería 1. Y cuando hemos llegado a 0, es cuando nos detenemos. Excelente. Entonces, ya, ¿cómo es la representación de 27 en binario? 1, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y de esa manera hemos representado un número decimal a su correspondiente número binario. Esos son números enteros. ¿Qué pasa si trabajo con números decimales? Muy bien. Entonces, el procedimiento es de la siguiente manera. Fíjense que los números que yo estoy colocando aquí se pueden dar cuenta que es una combinación de unos y ceros. Y cada uno de esos unos y cada uno de esos ceros deben colocarse en cada bit. Por tanto, necesito un espacio relativamente alto para poder ir guardando cada uno de esos números. Con los decimales, inclusive, es mucho mayor. Vamos a ver 0,75. ¿Cómo represento el número 0,75 en lenguaje binario? Entonces, el procedimiento aquí es al contrario. El número decimal lo voy a multiplicar por 2. El número decimal lo voy a multiplicar por 2. 2 por 0,75, 1.5. Y voy a agarrar el término entero. Entonces, a ese es el que yo voy a colocar en representación binaria. Luego voy a agarrar el término decimal y lo voy a multiplicar otra vez por 2. 2 por 0.5, 1.0. Vuelvo otra vez a agarrar el término entero y luego agarro el decimal. Pero en el momento en que nosotros lleguemos a 0 en este procedimiento, hemos terminado. Muy bien. Entonces, ¿cómo represento el 0,75 en lenguaje binario? Aquí se lee normalmente de arriba hacia abajo. 1, 1. 0.11. Este punto identifica la separación entre los términos enteros y los términos decimales. ¿Cómo lo voy a interpretar de manera matemática? Agarro este 1 y lo voy a multiplicar por 2 a la menos 1. Agarro el siguiente término y lo multiplico por 2 a la menos 2. 2 a la menos 3, 2 a la menos 4 y así sucesivamente. Esto vendría siendo 1 sobre 2 más 1 sobre 4. Esto es 0.5 y esto es 0.25. En respuesta, 0.75, que era el número decimal que yo quiero. ¿Cómo hago para representarlo si tengo un número entero y un número decimal al mismo tiempo? Vamos a ver. Supongamos que yo quiero representar en lenguaje binario el término 28.125. Bien, lo que vamos a hacer de la parte decimal y vamos a trabajar cada uno de ellos por separado. Empecemos con la parte entera. Entonces, el procedimiento que ya sabemos, 28. Un número que multiplicado por 2 me dé 28, 14. Entonces, el A sub 0 es 0. Número que multiplicado por 2 me dé 14, 7.
número que multiplicado por 2 me dé 7, no hay. El más cercano es 3. Número que multiplicado por 2 me dé 3, no hay. El más cercano es 1. Número que multiplicado por 2 me dé 1. Y listo. Al momento en que llego a 0, he terminado con mi procedimiento. Ahora, entonces, del otro lado vamos a separar el decimal. Y aquí solo voy a trabajar el decimal. Entonces, multiplico el valor por 2. Esto sería 0.25. Agarro el término entero y ese va a ser el primero. Luego este lo vuelvo a multiplicar por 2. Y eso da 0.5. Entonces, el nuevo término es el entero. Y este lo vuelvo a multiplicar por 2. Me da 1. Agarro el término entero. Y como ya llegué a 0, me detengo. Entonces, recuerden que este se lee de abajo hacia arriba y este se lee de arriba hacia abajo. Finalmente, la representación de este número vendría siendo 1, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 0. Y aquí coloco el punto para separar los términos de la parte entera de los términos de la parte decimal. Y este vendría siendo 0, 0, 1. Esto es la representación del número que está en la parte superior. Ahora, el lenguaje binario y el lenguaje decimal no son los únicos que existen para poder representar los números. También está el lenguaje octal, está el lenguaje hexadecimal. Muy bien, cada uno de ellos basado en la cantidad de elementos que tienen. Si estamos trabajando el lenguaje octal, pues son solamente 8 términos que se utilizan para representar los números, que vendrían desde el 0 hasta el 7. Y va a ser exactamente lo mismo. Si en el decimal se utilizaba como base el número 10, en el binario se utiliza como base el número 2, en el octal se utiliza como base el número 8. Entonces, si yo tengo un número representado en el lenguaje octal como 24, bien, esto se interpreta como 2 por 8 a la 1 más 4 por 8 a la 0, siendo la base en el que yo me encuentro. Hago la operación matemática, 2 por 8, 16, 4 por 1, 4, entonces este número representa el número 20 en el lenguaje decimal. Esto es octal y esto es decimal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago al contrario, con el mismo número? ¿Cómo hago yo para representar 20 en lenguaje octal? Lo mismo, un número que multiplicado por 8 me dé 20. El más cercano es 2. 2 por 8, 16. 16 más 4. Entonces, el primer término vendría siendo 4. Luego agarro el número 2. Un número que multiplicado por 8 me dé 2. No existe. 0 por 8, 0 más 2. Entonces, el siguiente término es 2. Y lo leo de abajo hacia arriba. ¿Cómo represento 20? Con el número 24, que fue el mismo que con el que empecé. Entonces, la operación matemática es exactamente la misma dependiendo del sistema en el que te encuentres, recordando que la base es la única que va a cambiar. Hay que tener mucho en cuenta eso. Entonces, ¿por qué estamos viendo todo esto y cómo tiene esto relación con trabajar o programar dentro de MATLAB? Bien, si se dan cuenta en el ejemplo anterior, que ya no me acuerdo cómo es la representación, supongamos que tenemos un número que se representa de esta manera. Bien, piense la cantidad de números que se necesitan para representar un solo número. Y es mucho más extenso al momento en que el número es un decimal, porque esto va a generarse una secuencia muy larga de números.
Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora al igual que lo que hacemos nosotros? Trunca, trunca el elemento para poder representar ese número dentro de la computadora porque no existe espacio suficiente para poder representarlo. Al momento en que la computadora hace eso, genera un error. Y al momento en que agarra ese número y lo suma o lo resta o lo multiplica por otro número, el resultado que viene también va a ir acumulando esos errores y acumulando, de manera que al final vamos a tener una desviación entre lo que era realmente el valor y lo que nos está dando la computadora. Es algo que no podemos evitar. No podemos evitar porque ninguna computadora hasta el momento tiene capacidad infinita para poder guardar información. Por eso es importante conocer cómo se maneja y después, cuando estemos trabajando, saber que este error ya se encuentra dentro de la computadora. Excelente. Entonces, esa es la forma en que se representan los números dentro de una computadora, cualquiera que sea la computadora. Ahora sí, vamos a ver, vamos a entrar en un tema de funciones básicas para MATLAB o Octave. MATLAB es el acrónimo de Matemática Laboratorio. Entonces, fue desarrollado para poder trabajar con problemas matemáticos. Así que hay varias funciones que ya están definidas dentro de MATLAB. El seno, el coseno, la tangente, el valor absoluto, el logaritmo base 10, etc. Hay muchos. ¿Muy bien? Para utilizar una función dentro de MATLAB, yo tengo que escribirlo entre paréntesis a lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, esto significa quiero sacar el valor absoluto de menos 8. Entonces, en el momento en que yo le doy Enter dentro de MATLAB, me va a arrojar como respuesta 8, porque el valor absoluto de menos 8 es 8. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que se trabajan las funciones de MATLAB. Existen muchísimas funciones predefinidas dentro de MATLAB y hay otras que si no están predefinidas nosotros las podemos programar y para eso es este curso, para aprender a desarrollar funciones que no están dentro del ambiente de MATLAB. Fíjense que los nombres son bastante sencillos, no requieren de mayúsculas, empiezan con letras y eso es fundamental para trabajar dentro de MATLAB o dentro de Octave. Existe algo que se conoce como variables y las variables es donde se guarda la información que nosotros hemos estado viendo hasta ahorita de representación numérica. Por tanto, yo puedo escribir dentro de MATLAB A igual a 8. ¿Qué le estoy diciendo? Que yo quiero que se guarde esta información dentro de la variable que se llama A. Entonces, cada vez que yo llame a A dentro de MATLAB, lo que dice es que no es una letra, sino en realidad es un número al cual yo le quiero hacer una operación matemática. ¿Por qué entro con esto? Porque estos nombres no deben coincidir con los que ya están predefinidos. No les puedo dar nombres que sean algunos que ya están hechos. Y no solo son funciones, también son números que se manejan muchísimo en matemática. Por ejemplo, el número pi ya está definido dentro de Octave y dentro de MATLAB. No tengo que escribir el número, sino solamente escribo pi y él va a entender que estoy refiriéndome al número pi de matemática. Inicialmente con 4 cifras significativas. Vamos a ver una función que es relevante dentro de la programación para poder hacer algunas operaciones matemáticas. ¿Bien? Antes de eso, vamos a ver cómo se maneja la notación científica dentro de MATLAB. Yo puedo escribir 1 por 10 a la menos 3 y eso es la representación de este número. ¿Sí? Dentro de MATLAB o dentro de Octave, escribir esto es lo mismo que escribir 1e menos 3. Así que esta letra está ya definida dentro de MATLAB para representar notación científica. Si yo quiero representar un número imaginario, entonces la letra I también está definida. Si yo escribo esto, se comprende dentro del lenguaje de Octave y de MATLAB que me estoy refiriendo a un número imaginario, no a una variable. Por eso es que ya está definida. También lo puedo hacer con la letra J.
estos dos, de la misma manera, son números imaginarios para MATLAB. Así que la letra I, la letra J, la letra E, el nombre pi, el nombre sin, cos, son variables, son nombres que ya están definidos dentro de MATLAB, dentro de Octave, y no los puedo utilizar para poder definir una variable. Existen muchos que vamos a ver, que lo vamos a ir presentando a lo largo del curso. Por ahora nos vamos a concentrar dentro de estas funciones que se utilizan para establecer un redondeo. Todas y cada una de ellas, las 4, sirven para poder establecer redondeos de números. El redondeo que nosotros conocemos es si es menor a 0.5 o si es mayor a 0.5. Por ejemplo, si yo tengo un número de 1.2 y yo lo quiero redondear, como es menor a 0.5, el redondeo vendría siendo 1, la respuesta vendría siendo 1. Pero si yo tengo un número de 1.8 y yo lo quiero redondear, entonces la respuesta vendría siendo 2. Ese redondeo clásico es el que se trabaja dentro de Octave y de MATLAB con esta función round. Entonces, ¿cómo debería escribirlo? Round de 1.8. Otra cosa que se me olvidaba es que dentro de MATLAB y dentro de Octave los decimales se manejan con puntos, no con comas. Las comas se utilizan para otras variables. Entonces, si yo escribo esto dentro de MATLAB y le doy Enter, me va a dar como respuesta 2, porque es el redondeo clásico. Muy bien. ¿Cómo se manejan los otros y por qué existen los otros? Porque en algunas operaciones matemáticas el redondeo clásico, en algunas funciones para programar, el redondeo clásico no es tan útil. Estos en cambio sí son más útiles para poder ser utilizados dentro de MATLAB. Por eso es que existen y por eso es que los vamos a estudiar y los vamos a explicar. Muy bien. Entonces, fix redondea hacia 0. Floor redondea hacia menos infinito. Y 0 redondea hacia más infinito. Vamos a hacer algunos ejemplos para ver cómo se maneja todo esto. Muy bien. Para eso vamos a abrir un poco de espacio. Entonces, por ejemplo, yo tengo el número menos 2.2, ¿sí? Y yo quiero saber cuánto es el fix de menos 2.2, cuánto es el floor de menos 2.2, el round y el cell de menos 2.2. Si estoy diciendo que fix redondea hacia 0, vamos a hacer aquí una línea de espaciamiento. Este es el infinito, este es el menos infinito. Y aquí en el medio tengo al número 0. Muy bien. Si estamos hablando de menos 2.2, menos 2.2 se encuentra entre menos 2 y menos 3. Esos son los números enteros más cercanos a menos 2.2. Redondea hacia 0. El fix redondea hacia 0. Entonces, lo que yo me voy a preguntar cuando utilizo el fix es, de estos dos números enteros que son los más cercanos al menos 2.2, ¿cuál de ellos está más cerca hacia 0? Y se puede ver de la línea fácilmente que menos 2 está más cerca que menos 3. Por tanto, la respuesta cuando yo escribo fix de menos 2.2 es menos 2. Floor redondea hacia menos infinito. Entonces vuelvo otra vez. Menos 2.2 se encuentra entre ¿qué números enteros? Entre menos 3 y menos 2. ¿Cuál de los dos está más cerca hacia menos infinito? En la línea se observa fácilmente que es menos 3. Así que la respuesta vendría siendo menos 3. Round, no se olviden que es el redondeo clásico.
Así que menos 2.2, el redondeo de menos 2.2 es menos 2. Y 6 es el redondeo hacia más infinito. ¿Cuál es el número que está más cerca de más infinito entre los enteros asociados a menos 2.2? ¿Menos 3 o menos 2? Menos 2 está más cerca del más infinito, por tanto la respuesta final vendría siendo menos 2. Otro ejemplo que podemos colocar, 3.1. Fix. 3.1 estaría entre 3 y 4. Aquí está 3.1. ¿Bien? ¿Cuál de los dos está más cercano a 0? El número 3. La respuesta de Fix de 3.1 es 3. ¿Cuál de los dos está más cercano a menos infinito? El número 3. El redondeo clásico de 3.1 es 3. ¿Cuál es el número de estos dos, según Seid, que está más cercano hacia el infinito? ¿El 3 o el 4? El 4. Y de esa manera vamos a tener respuesta para todos los redondeos posibles. Vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo. 0.9. Bien. Fix de 0.9. ¿Dónde se encuentra 0.9? Entre 0 y 1. Aquí se encuentra 0.9. ¿Cuál de los dos números, 0 y 1, se encuentra más cercano a 0? Pues obviamente el número 0. Entonces la respuesta de Fix de 0.9 es 0. Fluid. ¿Cuál de los dos números, 0 y 1, se encuentra más cercano al menos infinito? El número 0. Round de 0.9. Esto se redondearía hacia 1. Y 6, entre 0 y 1, ¿cuál de los dos números está más cercano hacia el más infinito? El número 1. De esa manera, pues es como funciona estos comandos dentro de MATLAB o dentro de Octave. Ellos nos van a permitir resolver problemas de programación que vamos a ver un poco más adelante. En el siguiente video vamos a trabajar con operaciones entre variables. Vamos a ver qué operaciones existen dentro de MATLAB que nos permite también ayudar a mejorar nuestro nivel de programación.